Señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Luis José López Mena, director de comunicaciones de Aerodom, a propósito de que ayer, 15 de septiembre, se inició el plan de recuperación responsable del turismo en República Dominicana, plan que impacta directamente la logística en los aeropuertos del país. Bienvenido, José Luis, un placer tenerte aquí en Matinal. A propósito de que hace, bueno, más o menos un mes, tuvimos la oportunidad de conversar contigo, cómo han ido evolucionando las cosas en los aeropuertos. Así es, primero que todo, muchísimas gracias por recibirme y como bien comentas, desde el 15 de septiembre se inició en todos los aeropuertos a nivel nacional el plan de recuperación del turismo que implicó la revisión de las medidas vigentes y desde ese día ya no se está requiriendo que todos los pasajeros que ingresan a la República Dominicana traigan consigo una prueba PCR de resultado negativo tomado en los últimos 5 días, sino que se ha cambiado el proceso y ahora solamente se están haciendo pruebas aleatorias a las personas, dependiendo de su país de origen, se hace un análisis que lo hace el Ministerio de Salud Pública y se está seleccionando entre un 5 y un 10% de los pasajeros para hacerle una prueba rápida en aliento. La recuperación del turismo responsable, como se inició, lo anunció David Collado en el día de ayer, ministro de Turismo, y que el presidente Luis Abinader anunció para el 1 de octubre la reapertura. Pero eso tiene un componente que no es una decisión local, tiene mucho que ver con una decisión internacional de que los pasajeros, de que la gente venga aquí al país. Me gustaría saber cómo se ha ido el flujo de vuelos hacia la República Dominicana, la cantidad de pasajeros que está llegando después que se dieron apertura a los aeropuertos. El 1 de julio fue el día que sucedió la reapertura y durante el mes de julio en los aeropuertos operados por Aerodom, que es una empresa privada que tiene la responsabilidad de operar aeropuertos estatales, recibimos cerca de 150.000 pasajeros, que es cerca de un 30 del tráfico si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Si nos vamos ya al mes de agosto, recibimos exactamente 142.000 pasajeros, siendo el aeropuerto de las Américas el aeropuerto que más pasajeros mueve, que igual es cerca de un 30% si lo comparamos al mismo mes del año pasado. Y vimos una reducción de un 5% si comparamos el comportamiento del mes de julio con el comportamiento del mes de agosto, que eso son múltiples factores que inciden. Está el hecho de que las fronteras tenían 3 meses cerradas y había una gran comunidad de personas en el extranjero con la necesidad de retornar a la República Dominicana y vimos ese flujo en esa primera ola de viajes, pero también incidió el hecho de que inmediatamente se reabrieran las fronteras, entonces se introdujo el requisito de el traer pruebas PCR, que realmente era un requisito que desincentivaba el viaje, porque si consideramos la facilidad de acceder a la prueba en muchos otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que es el principal país con el cual tenemos conectividad aérea, para uno acceder a una prueba es algo que puede tomar hasta 15 días. Y una persona que ya tenía un vuelo programado para la próxima semana, pues le resultaba imposible acceder a esa prueba. Si bien el gobierno siempre dispuso una solución y la persona que no trajera la prueba, se le hacía una prueba rápida en la terminal, eso sí sabemos que generó cierta confusión y desincentivó que personas que tenían el interés de viajar a la República Dominicana lo hicieran. Ya con la revisión de esta medida, desde el 15 de septiembre, estábamos confiando y apostando a que el número de viajeros pues siga creciendo y hemos visto que ya nuevas aerolíneas están interesadas en reabrir sus rutas, específicamente Colombia, que ha mantenido sus fronteras cerradas hasta ahora. A partir del 21 de septiembre se reanuda la conectividad aérea con ese país. José Con Luis, Panamá también ya estamos recibiendo vuelos nuevamente, o sea que estamos esperanzados en que el número de pasajeros que ingresen a la República Dominicana continúe creciendo. José Luis, si hiciéramos un balance en este flujo que ha estado ocurriendo desde el 1 de julio, Ujú. se comenzó, ¿cuál ha sido el comportamiento de las distintas zonas? Por ejemplo, Europa, Asia, Estados Unidos, que está fluyendo hacia República Dominicana. El gran grueso de pasajeros es desde Estados Unidos, De porque Estados Unidos.
Europa, todavía el espacio Schengen tiene restricciones y solamente han estado viajando Tanto para salir como ciudadanos, exacto. para regresar. Solamente los vuelos con Europa son más para ciudadanos europeos, personas con residencia permanente o personas que tengan visa de larga duración. Es decir, que todavía el espacio Schengen no está permitiendo la realización de turismo y eso obviamente afecta las cifras de tráfico. Y si nos vamos hacia Centro y Suramérica, todavía muchos países tienen restricciones. Es decir, Panamá sigue teniendo restricciones, que era otro de los puntos de mayor conectividad. México sí tiene... Panamá como un punto de interconexión. Correcto. Gira por todas Con partes. Latinoamérica sobre todo. Sí, con el resto de Con Latinoamérica, pero igual... Latinoamérica y con Europa, porque incluso muchos vuelos europeos vienen por ahí, por esa ruta. Sí, si nos vamos a Colombia, Venezuela, Sí. Argentina, Chile, todavía tienen restricciones. Es decir, ¿Qué que le está imponiendo Panamá como restricción? Me imagino que no hay restricción para el que no va a ingresar, digamos, a Panamá más que hacer la interconexión. Panamá ha permitido, como modelo piloto, el que se realicen nuevamente interconexiones, pero son operaciones todavía controladas. Y sí, para las personas que deseen ingresar a Panamá, solamente se permiten ciudadanos y residentes. Es decir, de que esto es una reactivación gradual. Realmente la República Dominicana fue de los países pioneros en la región en reabrir sus fronteras y ha demostrado de que la reapertura de las fronteras no ha incidido en el aumento en los casos, que era una de Veámoslo los de temores. la siguiente manera. ¿Qué porcentaje estamos recibiendo más o menos de lo que es el flujo normal de pasajeros? Hasta el mes de agosto, que es el último mes donde tenemos las estadísticas disponibles, estábamos recibiendo entre un 25 y 30% de pasajeros si comparamos ese mes del año pasado. Pero sí es importante destacar de que en el caso del Aeropuerto de las Américas, que es el principal aeropuerto y es el que ha estado moviendo la mayor cantidad de vuelos, con unos 25, 28 vuelos al día, tenemos un tráfico mixto, es decir, no es un tráfico que está dominado por el turismo, sino de que es el aeropuerto que sirve a la ciudad capital y entonces vemos muchas familias, vemos muchos dominicanos que viven en el extranjero, que utilizan esa terminal para retornar al país. Y en el mes de julio vimos principalmente ese tipo de tráfico. Ya en estas últimas semanas sí hemos estado viendo mayor presencia de turistas, pero todavía con una participación muy tímida. En el caso de los aviones, porque estoy seguro que muchos dominicanos quisieran saber cómo están utilizando, porque se habla de que es un 30% de personas que pueden estar dentro de la capacidad de ese avión. Pero si es intercalado, si se le ha colocado en entre medio de un asiento y otro algún cristal para evitar precisamente la posible contagio, ¿cómo ocurre eso? Bueno, las aeronaves tienen una serie de medidas que garantizan la salud y la seguridad de todos los pasajeros. Tenemos que recordar que dentro de un avión el aire de la cabina se recicla cada 2 minutos y pasa por unos filtros EPA, que son los mismos filtros que están en las unidades de cuidados intensivos de los diferentes hospitales, que eliminan el 99.9% de todos los virus y bacterias. También por la misma disposición de los asientos, de que están sentados uno detrás del otro y que el espaldar del asiento de la persona que está delante mío cubre toda su cabeza, eso se convierte en una barrera adicional. Sin embargo, el tema que en un momento se habló de dejar espacios vacíos entre pasajeros parece que no está siendo aplicado por todas las aerolíneas. Es una decisión voluntaria de las aerolíneas. El protocolo que definió las autoridades dominicanas lo incluyó como una recomendación, más no es una definición obligatoria. Hay muchas aerolíneas que lo están haciendo. Las principales que mueven la mayor cantidad de tráfico sí han estado dejando esa fila central bloqueada, pero como digo, es una decisión voluntaria. Lo que pasa es que eso encarece el vuelo, porque ese 33% lo colocan al vuelo y a la carga. Y a la carga. Entonces, a veces se complica para el pasajero. En el caso ya de aeropuerto como aeropuerto, ¿qué cantidad de empleados están suspendidos? ¿Cuáles ya están fuera, que ya tuvieron que cancelarlo? ¿Cuál es la situación económica de Aerodón, sobre todo en ese aeropuerto internacional de las Américas, que es el principal? Y si están operando los negocios que hay tanto en la segunda planta como en la primera. Sí, bueno, sí es importante destacar, esta es una crisis sin precedentes, es decir,
Nunca antes en la historia de la aviación se había visto una interrupción del tráfico tan extensa y tan prolongada, y eso ha traído unas consecuencias económicas. En el caso particular de Aerodom, nosotros hemos mantenido a la gran mayoría de nuestros colaboradores. Sí nos hemos visto en la necesidad de tener que optimizar algunos equipos respondiendo a la reducción del tráfico, más que todo equipos operativos, de que si antes yo tenía 10 personas porque recibía 100.000 personas ese día, ahora solamente estoy recibiendo 10.000 personas, o sea que no se justifica tener la misma cantidad de colaboradores. Y con respecto a las tiendas, están todas operativas, el Aeropuerto de las Américas está operativo en un 100%, ambas terminales están funcionando de manera paralela para poder garantizar el distanciamiento físico y de esa forma poder acomodar los vuelos que llegan la gran mayoría entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Recibimos entre 8 y 10 operaciones en paralelo. Entonces, para garantizar el distanciamiento físico y que no se formen largas filas, estamos operando ambas terminales a pesar del gran costo económico que esto tiene y de que los niveles de rentabilidad realmente para toda la industria en estos momentos son críticos si los comparamos con el comportamiento habitual. Y los maleteros que cuando uno llega, que están ahí y cuando uno sale también, eso, ¿cuál es la suerte de ellos? ¿Están laborando o fueron Sí, suspendidos? los maleteros no son empleados de Aerodom, sino que son emprendedores que de forma histórica han estado ahí en la terminal y como empresa siempre hemos prestado toda nuestra colaboración y muchos de ellos sí se mantienen ahí, pero ellos laboran es en base a las propinas, no reciben ninguna compensación ni de Aerodom ni de ninguna de las agencias que hacemos vida en el aeropuerto. El tema de las pruebas que comentamos antes de entrar al aire que se están aplicando según este nuevo plan de recuperación, ya desde ayer se están aplicando. ¿Cuál es el resultado inicial de la aplicación de esas primeras pruebas? Evidentemente no es un dato estadístico porque es solo un día, pero para tener una idea de cómo ha funcionado. Sí, las pruebas son unas pruebas de nueva tecnología, pruebas que miden la presencia del virus mediante el aliento y hasta ahora han acortado los tiempos de realización de la prueba de forma significativa. Anteriormente, la prueba rápida en sangre tomaba 10 minutos esperar el resultado, mientras que estas nuevas pruebas solamente toma 1 minuto recibir el resultado positivo o negativo. Hasta ahora no hemos detectado ningún caso positivo y sí es importante resaltar también de que la tasa de positividad durante julio y agosto también fue extremadamente bajita. Si llegamos a tener 2 casos positivos, fue mucho, y lo que evidencia que el protocolo que se ha estado implementando en toda la industria a nivel global es efectivo y sirve para poder prevenir que personas que tengan cualquier síntoma pues aborden una aeronave. Bueno, eso es bajo el mecanismo aleatorio. ¿Qué proporción de personas respecto al total de viajeros que están entrando por el aeropuerto estaría recibiendo la prueba? La instrucción, estas son pruebas que sí es importante aclarar, no son administradas ni operadas por Aerodom, sino que es una disposición estatal y es el mismo Estado a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud Pública que ha estado aplicando esas pruebas, y la instrucción que han recibido es de aplicarla entre un 5 o un 10% de los pasajeros en base al nivel de riesgo del país de origen. El Ministerio de Salud Pública ha hecho un análisis de cuál es la evolución del virus en cada uno de los países, de los mercados emisores que vienen a la República Dominicana, y ya inmediatamente llega ese vuelo, los doctores tienen instrucción de qué cantidad de pasajeros deben de someterse a esa prueba aleatoria. Para poner un número, estamos hablando de que si es un vuelo que llega con 100 pasajeros, entre 5 y 10, dependiendo del país de origen, serían los que estarían sujetos a la prueba. López, de los aeropuertos que maneja Aerodom, ¿cuáles otros están recibiendo algún flujo significativo de pasajeros? Aerodom tiene, como comenté al inicio, 6 aeropuertos bajo su responsabilidad. Actualmente, solo 3 de ellos están operando de manera habitual, que es el Aeropuerto de las Américas, el Aeropuerto de Isabela, que sirve más que todo aviación privada, y el Aeropuerto Internacional, el Higüero, el que es conocido como el Higüero, correcto. Joaquín Balaguer, ok. Y el tercero es el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, que ese sí se mantiene recibiendo vuelos, pero realmente en cantidades muy inferiores versus las que recibíamos el año pasado. ¿Y cuáles son los pero otros dos que están eso viene cerrados? con un impacto adicional de que hay una reducción normal también en ese aeropuerto. No necesariamente solo por el COVID. Sí, pero la reducción tan marcada que hemos tenido sí está vinculada al COVID, porque en ese aeropuerto
la gran cantidad de vuelos que recibíamos era provenientes desde Canadá y turismo. Canadá todavía mantiene restricciones y no se han restablecido esas rutas. ¿Cuáles son los otros dos aeropuertos que están cerrados? No están operativos el Aeropuerto Internacional María Montés de Barahona y el aeródromo doméstico Arroyo Barril. Y no es una decisión de Aerodom, sino que las autoridades aeronáuticas ¿Quién maneja el aeropuerto Juan Bosch en Samaná? también es operado Ustedes también. por Aerodom. Y ese sí está operativo, pero no se tienen vuelos regulares programados. Pero esos no son vuelos internacionales, ¿verdad que no? Sí. Sí, el aeropuerto de Samaná Nosotros recibe no, vuelos sí. internacionales, pero igual, ahí la limitante es los mercados emisores. De ¿Y que qué se Y recibe? el María Montes no. el María Montes es internacional, pero no recibe vuelos de forma habitual. Y además no está habilitado para recibirlo. pienso Lo yo. está, Bueno, sí, lo esa está, es la porque pregunta. tiene todo, o sea, tiene el personal de migración, de aduanas, del CESAC, es decir, está en la capacidad de recibir Pero vuelos no está internacionales. operando. Ahora mismo no lo está, por decisión de las autoridades aeronáuticas como parte de las medidas de contención del COVID. Ustedes manejan en Samaná también la pista que hay ahí en El aeródromo en el doméstico de puerto- en el de puerto Arroyo Barril. Juan Pablo Duarte, Correcto. ese que está ahí. Ese lo manejan ustedes. ¿Y qué Sí. tipo de vuelos se reciben ahí? Se reciben muy pocos vuelos, son más vuelos de aviación privada y vuelos domésticos turísticos. Avionetas, pequeños aviones. Correcto. Y sí recibimos cuando alguna autoridad va hacia la zona y se traslada por vía aérea, pues habitualmente el helicóptero aterriza en esa En terminal. esa zona. Ok. Bueno, muchísimas gracias. ¿verdad? Ahora, Nuestro invitado. una cosa final. Ustedes que tienen, imagino que tienen todas las proyecciones del flujo, ¿cuándo pudiéramos estar llegando a una situación más o menos agradable? Realmente es prematuro hacer cualquier estimación, pero lo que los expertos han dicho a nivel internacional es que el plazo de recuperación será de mínimo 18 meses para poder recuperar el tráfico que hemos... Un año y medio. ¿Contado a Correcto. partir de cuándo? ¿Desde marzo? Desde marzo, Desde marzo. desde la reapertura de fronteras. Ay, Tomará santísimo. cerca de 18. Como digo, es prematuro y Ya. esperamos que las nuevas medidas ayuden a cortar esos tiempos de respuesta, pero en base a la expectativa de expertos, ese es el plazo que se Muy está bien. Qué manejando. barbaridad. López, pues Bueno. gracias y buena suerte. Que Muchísimas Gracias a ustedes por estamos la a orden oportunidad. Siempre. Pienso que hay siempre un flujo de información importante que el país debe conocer. Quedamos a tu orden. Señores, vamos a pausar, enseguida volvemos.